Buenas y bienvenidos a la degeneración de los payasos. Hoy nos encontramos con Mara ¡Ole! Miss Loki. y bueno, principalmente venía inspirado porque recientemente me he leído Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Bueno, recientemente, hace mucho, pero tuve una relectura reciente y pensé, el teatro realmente, en cualquiera de sus etapas, facetas y representaciones, llegando evidentemente al cine, un tema que ya se ha tratado, evidentemente, ha tenido un impacto casi igual o mayor que la propia industria audiovisual del último siglo XX. Entonces, no sé, me gustaría un poco empezar con la reflexión de, por ejemplo, eh, de qué consideraríamos buen teatro. No sé si me explico. Sí. Así que si quieres te cedo la palabra y ahora... Bueno, a ver, a mí el teatro me gusta mucho, la verdad. Yo soy muy fan del teatro. Y es cierto que, bueno, pues tenemos la suerte de tener obras hoy en día. Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, para todos los gustos. Y eso está muy bien. Porque puedes ir a reírte o puedes ir a ver una historia más de crítica social o lo que más te apetezca en ese momento. Eso me parece una pasada. Y está muy bien. O sea que a mí me gusta mucho el teatro y bueno, suelo ir en verano, que es la época de en mi ciudad donde cuando hay más teatros, ¿no? Más, no me sale, más obras en cartel y tal, porque el resto del año pues hay otras cosas, pero no eso. Hay conciertos y otras cosas de ballet y así, pero no teatro. Pero la verdad es que suelo ir siempre que puedo y siempre que hay algo que me gusta y la verdad es que soy muy fan del teatro. Pues, a ver, yo es que, claro, realmente esa pregunta ha sido una trampa para mí mismo. Yo, Mm, como persona, responder a esa pregunta, como persona, ya no, como persona que ha leído bastante teatro, tendría una disrupción importante en cuanto a lo que es, evidentemente, qué es buen teatro. Porque el teatro podría haberlo leído, una cosa que más de una vez he hecho, puedo Es que verlo es muy representado. subjetivo. Claro, puedo verlo representado y luego de hecho una buena obra puede ser empañada por unos malos actores o unos buenos actores También. pueden ensalzar una obra entre comillas, y perdón por la palabra soez, de mierda. Entonces, es lo que es un poco, no sé, por 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 ejemplo, ¿vale? Por citar a otro. Eh, por ejemplo, a Valle Inclán. Valle Inclán, casi todo lo que escribió es teatro, menos una obra en concreto, que creo que es Sí. novela y algo, casi todo es teatro. Claro, Mm. muchas de sus obras, como teatro, son muy difíciles de representar. Sí que es verdad que a la gran Mm. pantalla han llegado muy bien, pero como teatro hay algunas intervenciones que son tremendamente difíciles. No sé. A ver, hay obras que tienen papeles que son muy, muy difíciles de hacer. Eh, yo me acuerdo que, mira, una pequeña historia. Cuando estaba en el colegio, nos hablaron de una obra de teatro que en cuanto nos hablaron de ella me fascinó. 5 horas con Mario. Sí, ¿Sabes cuál? No sé si sabes cuál es. Bueno, sí, me suena. 5 horas con Mario. Que en España, que yo sepa, por lo menos hasta que yo fui adolescente y tal, hasta los 19 así, la interpretaba siempre la Herrera. Y gran actriz. Y cuando nos hablaron de ella en el colegio, me dije, ¡hala, qué guay! Y tal. Hay que tener en cuenta que yo tendría unos 11 12 años cuando nos hablaron de esta obra. Y me pareció una pasada, ¿no? Porque esa, por ejemplo, me parece un papel complicado, que son 5, por si alguien no lo sabe, son 5 horas del personaje que hace Lola R, que hacía, o no sé si sigue haciéndolo, si sigue haciendo, si lo ha hecho otra persona, el personaje que en este caso hacía Lola Herrera con su marido que ha fallecido. Son 5 horas hablando ella sola con él.
y me parece un papelazo, pero tiene que ser complicadísimo. Un texto obviamente se llama 5 horas, no son 5 horas, pero son igual 2 horas o una cosa así. Es todo el texto, una sola actriz. Sí, Ahí sale el hijo, que tiene unas frasecitas al final. Vamos, que podríamos decir que el hijo sale, pero como para decirle algo a su madre y ya está. O sea, es una pasada de obra. Y cuando unos años después la trajeron a mi ciudad y pude ir con mi madre a verla al teatro y me maravilló, me pareció una pasada. Y de, ese papel me parece complicado. de hecho, Acordarte de todo. ahora que citas precisamente la longitud de los diálogos cara a los actores, es Es uno de que los, 5 horas con Mario, es que es uno de los dramas más grandes del mundo de la actuación. Por ejemplo, me has recordado a La Tortuga de Darwin, una obra que en un principio fue leída por mí, no vista, y luego creo que era Carmen Machi quien interpretaba a la tortuga. Ajá. Eh, o sea, no me acuerdo ahora mismo la actriz, pero creo que era él, la de Aida, la que sale inicialmente en Aida, que nunca recuerdo su nombre. Sí. Pues esa. Y me vi la obra ya por lo que había leído. Me gustó tanto La Tortuga de Darwin que creo que me la puse además de fondo mientras estaba trabajando. Y bueno, si esto lo escuchan mis jefes, en fin, a lo que iba. Eh, y es que es una tortura, porque la tortuga se pasa casi toda la narrativa hablando. Mm. Entonces, pero claro, luego evidentemente a nosotros nos parecen diálogos largos, pero es que tú ya, si tiras hacia atrás, por ejemplo, en comedia, sobre todo teatro de comedia, podríamos, ¿qué es lo que te digo? Molière, que a su vez hereda de Aristófanes y así, y tirar hacia atrás, y es que todos ellos tienen unos diálogos a veces de páginas enteras en el que está sencillamente el orador cara al público. O sea, tremendo. Además de que una cosa, no sé, me resulta curioso. Se ha perdido el coro que hablaba antiguamente en las obras de teatro. Cada vez ha ido perdiéndose, cada vez tiene menos representación. Sí. Aunque en algunos casos se ha rescatado, y esto me pareció muy curioso. Por ejemplo, antes hemos empezado hablando de Valle Inclán. Valle Inclán en su representación de Luces de Bohemia me resultó maravillosa. No me acuerdo quién había hecho la adaptación y o quién había interpretado, en el que Mm. cuando la escena de los modernistas, el café de los modernistas, eh, habla un modernista a modo de corifeo, o sea, en plan en nombre de todos los demás. Y me pareció maravilloso cómo han rescatado un elemento del, del cine clásico solo para simplificar diálogos, ¿no? De una obra que ya de por sí era muy compleja y muy difícil de llevar. A O... ver, es que yo creo que, a ver, hay papeles que son muy complicados. A ver, yo la verdad es que no tengo ni idea, porque nunca, bueno, en el colegio no, si no recuerdo, bueno, hicimos alguna cosilla y tal, pero yo nunca he hecho nada de ese tipo, así que no sé, pero eh, sí que es cierto que, a ver, tiene que ser muy difícil aprenderte según qué diálogos o según qué escenas, interpretar según qué escenas, porque claro, no es como en el cine, que tú estás grabando y no te ven más que las personas que están detrás de las cámaras. y que en Aquí el te ve una cine barbaridad de gente. y que en el cine tienes una segunda oportunidad. Exacto, o una tercera, o puedes grabar si en ese momento no. No, en el teatro es una vez y bueno, ensayas, pero en directo solo hay una vez. Y es una pasada que cuando vas al teatro y no y ves que hacen escenas muy complicadas o ves que o escenas de estas que todo el mundo se parte de risa y que de alguna forma consiguen no partirse de risa ellos. Eso, Es así como... eso precisamente se veía mucho en los sketches de, de Cruz y Raya, en los actores Sí, sketch de José Mota y demás, de que luego hay sí. escenas en las que ya aparecen las escenas post créditos partiéndose la caja porque es que no hay manera.
A sea, ver, es que tiene que ser muy complicado, de sobre todo hecho, porque es que tiene que ser muy difícil. yo creo que es más difícil interpretar, desde toda la total ignorancia que yo tengo, es más difícil interpretar comedia porque tienes que estar aguantando precisamente el instinto natural de la carcajada al drama, que el drama dentro de lo que cabe una vez te has metido, bueno, Ya, quiero decirte, seguramente es lo que te digo, recientemente en HBO han estrenado Pobre Diablo, que también se mete un mogollón con los actores, y creo que ahí, por ejemplo, hay una escena buenísima en la que está hablando una chica que le gusta el protagonista, bla, 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 y, sí, y es cuando dice, es que para actuar de verdad, para llorar, necesito una escena que me conmueva. O sea, cogen escenas de la vida real para interpretar el drama y sentir realmente el llanto. Para llorar de verdad necesito estar triste. Pero claro, en un aspecto, también es verdad que la comedia es un don natural. Yo no me imagino a alguien que no ya. tenga capacidad de hacer comedia haciendo comedia. Por ejemplo, esto, bueno, saltamos al cine otra vez, pero también porque quizás es un tema mucho más recurrente en A ver, nuestra el teatro y sociedad. el cine yo creo que al fin y de alguna forma se mezclan, porque Mm. hay obras que se han llevado de uno a otro y es muy complicado uno hablar de una cosa sin la otra. De hecho, no serías la primera persona que afirma eso, porque si tenemos en cuenta lo que... Ay, ¿quién era? Porque me acuerdo, además, lo tengo muy en la cabeza. Joder, ¿quién era? Un segundo, que esto os lo encuentro Se te enseguida. ha ido. Lorca, por ejemplo, Vale, Federico García grande, Lorca Lorca. el, Lorca. defendió la mezcla de teatro y cine. Fue de los primeros precursores. Pensaban Mm. que el cine era un aliado más que un enemigo del teatro. Entonces, también es verdad que hay películas que estarían más cerca del teatro por su ambientación, por el Sí, rodaje casi sí. chapucero, ¿sabes? Hombre, no tiene por qué ser chapucero, simplemente hay obras, A lo mejor, hay películas que están grabadas para que se parezca como si fuera un teatro, para que parezca eso, igual que hay películas que están grabadas, que lo que cuentan es la grabación de una película y se ve todo el entresijo, ¿no? Del cine. Entonces, o sea que no a es ver, porque tengan que ser malas. yo la Q3 la había dicho precisamente en honor a José Luis Rueda, que es uno de los directores más ilustres de este país y de los que más locos me han Ujú. parecido nunca. Porque en la peli de Amanece, que no es poco, la grabación es cutre aposta. O sea, no es Mm. que... Y en sus películas hermanas la grabación es cutre aposta. O sea, Sí, a veces sí. se busca precisamente por ese estilo de grabación cómica, ¿no? O sea, y que la actuación de los personajes evidentemente es bueno, evidentemente es que esa película yo creo que daría para hablar entero dos, tres, cinco sesiones de este podcast. Es una peli que creo que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida y si no, la recomiendo, aunque evidentemente la primera vez causa un poco de trauma. Eh, Hay películas que causan mucho trauma la primera vez que las ves y que dices, yo esto no quiero volver a verlo. No, y luego quieres volver a verlo porque es que es, no sé, me parece un maestro del absurdo, pero bueno, evidentemente ya hay mucha gente que lo cree, así que no sería nada rompedor decirlo. Aún así, bueno, también es verdad que el teatro, por ejemplo, ha pasado por muchas épocas, ¿no? O sea, no es lo mismo comparar un teatro actual, como puede haber sido La Casa de Bernardo Alba, 5 horas con Mario y demás, o La Tortuga de Darwin, con, por ejemplo, teatro de la posguerra, teatro durante la represión franquista, Ya, teatro del claro. siglo de oro, cada Claro, no es lo mismo, teatro, obvio, claro, teatro obvio. romano, Los temas eran romano, digo, perdón. diferentes. No, y ya no los temas, también la evolución de las historias. Como por ejemplo es maravilloso que la humanidad, en un principio, el teatro estaba obligado a suceder, creo que era en un día o en una semana o en un tiempo muy concreto.
y todos los actos estaban pensados que tenían que suceder en un tiempo X. No había... No, Recordemos que al inicio, cuando, bueno, ¿no? Cuando empezaba todo esto, por ejemplo, con los griegos y los romanos, eh, no dejaban actuar a mujeres también. bueno, pero Y tanto de eso eso, quiero hablar también. a ver, realmente sí Que me encanta dejaban, ese tema, es que a me ver, parece sí, muy, no sé. sí que No te dejaban, viste y luego les llevan por ahí, no te vistas de mujer, que está mal. Y luego vas tú y en el teatro te vistas de mujer para hacer de mujer porque no dejas que las mujeres hagan de mujeres. O sea, pero a ahí ver, por favor. estaba la Ya es esencia que del pensamiento de la época. la Hay que doble reconocer, moral. evidentemente, con tintes que todos conocemos, pero bastante retrógrados, ¿no? Evidentemente algo es Obvio, sí. retrógrado cuando, bueno, pues lo entendemos, ¿no? A ver, es que es una. Vamos a Pero, ver. sí, sí, diga. A ver, es que yo creo que en aquella época, cuando realmente estaban, ¿no? Eh, hacían teatro. eh, no sé si. No sé, la verdad es que no entiendo, me parece una tontería a ver que lo vetaran a las mujeres, pero bueno, también nos vetaban otras muchas chorradas, como que no podíamos aprender a escribir, ni leer, ni nada, pero bueno, bueno, pero en fin, nos vetaban un montón de cosas, pero que al fin y al cabo representaban papeles de mujeres y se vestían de mujeres. Entonces, a ver, no quieres que esto, pero luego, o sea, es que me parece hasta, no sé, Pero es una contradicción en sí misma. es que el mundo del Es que, teatro vamos, y de la farándula está lleno de viciosos. Eso lo sabe todo el mundo desde hace tiempo. ya, O sea, nada, es joder. broma. No, pero es Es verdad. el decir que siempre... Luego hay más perversión dentro de un convento, por ejemplo, o dentro de la casa real que de una compañía de teatro. Pero, pero ya sabes lo típico. El mundo de Sí, la farándula pues sí, atrae a cierta leyenda negra que no está mal, no está mal porque te incita, te transmite, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, mira, hablando de rebeldía, que se me acaba. Que es que se me acaba de venir a la cabeza. También el teatro ha sido muy transgresor y muy gamberro. Sí. Joder, y tanto. Sí, Por, sí. eh, porque, por ejemplo, mira, ejemplos que todos conocemos por no irnos ya a algo muy rebuscado. Puente Ovejuna, por ejemplo, es un grito casi Todos anárquico. a. Fuente ovejuna, todos a una. Hombre, matar a su señor y luego todos callan a la vez para que no haya castigo es maravilloso. O sea, casi es una orden de rebeldía, de insumisión, ¿no? Sí. Entonces, o incluso obras ya de corte que a lo mejor sea más personal, ¿no? Pero que también han marcado... Es que yo creo que el teatro fue la forma de llegar la cultura a toda esa gente que nunca había tenido oportunidad, ¿no? De leer un libro por falta de educación, por lo que sea. Y además era una forma muy inteligente de poder enviar un mensaje para lo que fuese. O sea, en concreto, si citamos a Pratchett, hay un momento en el que, bueno, habla de a Pratchett le encanta la demagogia Eh, para satirizarla y para decir que está mal, pero le encanta. Y hay una obra en la que los nobles que reinan en un lugar, ¿vale? No, tampoco quiero hacer mucho spoiler, son sustituidos por unos primos ávaros que eh, les roban el poder y se hacen con el pueblo porque son los nuevos señores feudales. Y ellos quieren tener más poder que las brujas. Las brujas son como un icono para Pratchett en el entorno rural de esa mujer que protege, que cuida, que salvaguarda, ¿no? mm, Y las brujas evidentemente hacen magia, porque son brujas, o sea, ¿no? sí. Entonces hay un momento en el que, para desacreditar a las brujas, piden a una compañía de teatro que hagan una obra ensalzando a los nobles que han llegado y a las brujas, pues evidentemente dejarlas muy mal.
Y es cuando Yaya Ceravieja, la bruja protagonista de la obra, se da cuenta de Sí. lo que está sucediendo. No les ha hecho falta nada más que sencillamente mostrar una obra de teatro. Y ella lo dice, es magia. No es magia de la que hace volar una escoba, pero es magia. Ese mensaje disfrazado con risas y con algún que otro golpe, que siempre es muy chistoso en el teatro, la típico escobazo, típico... vamos, elementos recurrentes de una obra de teatro. Ah, Todo eso, al final, es magia, porque la sociedad en ese momento capta un mensaje que de otra manera nunca se hubiesen creído. ¿Quién se iba a creer que las brujas eran malas si habían curado infecciones, habían salvado a los campos de las plagas y habían hecho mogollón de cosas? Pues sí. evidentemente con una obra de teatro se podía conseguir. ¿Por qué? Porque nos dan un mensaje y ese mensaje llega al subconsciente. Eso yo creo que es la parte más, vamos a decir, peligrosa, ¿no?, del teatro, y que, bueno, pues evidentemente te conlleva, ¿no? Y por eso también, ¿no?, la persecución en todos los sitios donde hay tiranía no se permiten libres obras. Mm. A ver, eso está claro, siempre ha ocurrido, ¿no? Cuando hay censura, se prohíben obras que te hagan pensar, obras que te enseñen el mundo que de otra forma que no sea como la dictadura o la censura quieren. Y al final eso siempre ha ocurrido. Es muy triste, pero la verdad es que todavía vivimos en un mundo que tiene países así. Así que es normal que se veten, ya sea obras de teatro o personajes de obras de teatro, que también podría ser. E incluso yo creo que aquí entra el tema de la censura, ¿no? Una cosa que además parece ser que en España se nos ha olvidado, pero que aquí estuvo muy vigente. El doblaje fue un arma de doble filo. El doblaje nos ha dado Sí, quizás las mejores escenas de Los Simpson de todos los países ya hay algunas muy existentes. buenas. Pero también fue un arma tremendísima por el régimen franquista. Porque muchas Ya. películas, cuando por ejemplo tenía una película hablaba de una mujer adúltera, conseguían a través de los diálogos cambiar la trama para que pareciese que en realidad eran hermanos y que había encontrado un novio que le gustase. Porque claro, en una sociedad de moral católico-cristiana, ¿cómo iban a permitirse esas cosas? Ya. Que lo cual Anda también me que. hacía mucha gracia porque, vale, habéis camuflado de que son hermano y hermana en lugar de marido y mujer porque se quiere trincar al vecino. Mm. ¿No resulta raro que dos hermanos se den un morreo apasionado en los labios? Pues claro que sí, eso no debería ocurrir Claro, nunca. al Pero bueno, reescribir, ahí tenemos a Juego de Tronos. no me refiero, al reescribir la trama, habían cosas que quedaban peor. A ver, por favor, es que eso que has contado es una barbaridad. No, Por pero favor. eso sucedió, o sea, para Lo evitar siento, pero hablar no de puedo. cuernos, se De metían con la cuernos. endogamia, o sea, que era como, O sea, a ver, vamos a ver, por favor, eso es mucho peor. pues eso díselo al comité de O censura. perdonen ustedes, pero comité de censura, este del que nos habla aquí el señor Plátano, eso es una burrada. Y es peor que una infidelidad. O sea, pero vamos a ver, hagamos el favor, por favor, oyentes, ¿no estáis de acuerdo? En que estas cosas, a ver, que vale, que está en Juego de Tronos en nuestros días, pero que eso no está bien. ¿Y cómo pueden creer que eso era mejor que una que decir que han puesto los cuernos y ya está? Pues mira, te separas o cada uno hace su vida, o yo que le sé, pero o lo habláis y lo intentáis superar, y yo qué sé, pero no hagas eso. De hecho, la censura, o De sea, era... verdad, por A ver, favor. la censura también era así de dantesca o de extraña, ¿no? Teniendo en cuenta lo siguiente. A ver, la censura como tal, durante el movimiento franquista, tenía dos tipos de censores. Los censores públicos Sí. o pertenecientes al Estado y la catalogación que ponía
la propia iglesia, ¿no? La censura eclesiástica, y si había un desacuerdo entre lo que era la pública y la privada iba a decir, y la iglesia, Mm. adivina quién se llevaba el voto a favor. La iglesia. O sea, era una En cosa fin. maravillosa, ¿no? O sea, es que me parece tan... ¿sabes? O sea, es que de hecho uno de los principales mandatos y por las que sucedió esta anécdota tan curiosa, ¿no? Del beso entre hermanos, No, por favor. es que no estaba bien visto que una mujer además persiguiese a un hombre casado. O sea, o que Bueno, persiguiese a un menos hombre fuera chorrada, del por matrimonio. favor. Eso era como, buf, ¿sabes? O sea, Sí, no dejes que las mujeres hagan nada. Ni claro, perseguir lascivia no, por a su favor. amor. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero bueno. Onda que desde luego hay que tener mucha cara, ¿eh? No pueden perseguir ni a la persona que aman. Anda que... Si es que... Pero bueno, es que... Que está muy mal. a ver, la censura era... es que no puedo describirla. Para que te hagas una idea, se nombró a Chaplin como una persona, ¿sabes? Que era non grata para el régimen y no se le podía citar en ninguna película. Aunque A aparecían ver, es que referencias vamos a suyas, ver. no A podías. ver. Chaplin eh, hizo mucha crítica social en sus... Bueno, sus películas. No sé si hizo teatro, la verdad, no lo Sus sé. películas y el teatro eran muy parecidos. Además, como era cine Vale, mudo, pues hizo muchísima crítica social. Ya te digo que, o sea, las pocas pelis, escenas suyas que he visto yo, o sea, tenían una crítica social increíble. a ver, O sea que... Y era evidentemente, cine mudo, ¿eh? Pero daba igual. evidentemente Llegaba el mensaje. su filmografía merece mucho la pena verla, igual que Hombre, Los y Hermanos tanto. Max, etcétera. Son obras que han pasado a nuestros días. Incluso, es que son obras que yo creo que ya han llegado a ser inmortales. Ah, Sí, a o ver, sea, yo creo que hay obras suyas como... A ver, todos conocemos a obras suyas, las más famosas. A ver, espera, que busco, pero... em, em, mm, Charles Chaplin. Es que no me sé todos los nombres de todas sus obras. A ver, tenemos películas como Luces de la ciudad, La Condesa de Hong Kong, Un Rey en Nueva York, de Trump, El eh, Gran Dictador. Tiempos modernos. ¿Cuál has dicho? El Gran Dictador, quizás sea de sus Esa es más... una de sus más famosas obras. También por la obra y por cómo... Que es curioso, Obvio. porque brilló mucho más El Gran Dictador que, por ejemplo, Sí. obras parodia también de las dictaduras por autores, vamos a decir, menores o que sencillamente... Porque aquí podríamos meter a Kyle Kaprel, que también fue super heavy, criticando a, a Hitler. O incluso, por ejemplo, nunca me acuerdo el nombre de este dramaturgo. Es que era un dramaturgo alemán que también se metió a saco. Además, este era dramaturgo y escritor. O sea, lo tenía un poco todo. Escritor y creo que... Y tiene alguna también de cine. No estoy del todo seguro, ¿eh? No, Mm. no hagan mucho caso en eso porque igual a lo mejor digo alguna burrada. Pero sí que es verdad. Joder, ¿cómo se llamaba este señor? Que... Un segundo. Es que tengo una pequeña chuleta aquí siempre conmigo. Una chuleta que me guía y me quiere. Todos Entonces, tenemos aquí chuleta. en esa pequeña chuleta, yo que tengo la manía de siempre intentar un poco, incluso en el marco de un programa de improvisación, intento tener una A ver, línea. es que, a ver, a ver, aquí no somos la Wikipedia, entonces hay cosas que necesitan, pues, a ver, que necesitamos apuntar. A ver, Chaplin también sufrió, bueno, muchísimo la censura. O sea, a ver, Hombre, muchísimo. A ver, es que hizo muchas cosas, mucho cine que, pues bueno. pero, pero claro, es que la censura al final realmente es una...
casi sería una forma de respeto. ¿Qué dirás tú? ¿Qué cojones? O sea, que te censure un dictador, creo que es la mejor manera de saber que estás en el lado bueno de la historia. Mm. A ver, 20 no sé, yo... segundos. ¿Despides Quedan el 20 programa? segundos. Vale. Pues a ver, deciros que estamos ya, se ha acabado el casting y ya tenemos lista de posibles payasos y os recordamos que estamos en Twitter y en Instagram. Sigue, sigue. Ya, ya ahora para. Ya está, ¿no? No, pero termina. Ahora tenemos flexibilidad. Ya no son exactos. Estamos también en Instagram y en YouTube, Spotify y en iVoox. Y para que no os perdáis ningún programa y los anunciamos siempre en redes sociales.